Muy bien, estamos grabando entonces. Buenos días a todos, gracias por asistir. Disculpen el retraso con la hora. La sesión de hoy vamos a discutir el tema de una introducción a los desarrollo de hardware open source, aprovechando los workflows de desarrollo de software open source. Esta es una conferencia que los compañeros que vamos a presentar hoy, los que los introduzco, desarrollamos para el evento de la IEEE de LASCAS, que fue a inicios de este año, y el capítulo de IEEE del tecnológico nos invitó a que la pudiéramos dar también a los estudiantes del tecnológico, aunque igualmente ahorita tenemos varias gente que está en línea viéndonos. Entonces les empiezo por introducirles a mis compañeros. Esta presentación, este trabajo fue hecho en conjunto con José Walter Orozco, que es el otro compañero que aprentaría, junto con Laura Salazar, que igualmente va a estar presentando. El trabajo fue diseñado originalmente para un tutorial, entonces nosotros vamos a darles una grabación posteriormente. Hay materiales también fuera de línea que van a poder consultar. La idea con el tutorial era que todo lo que vamos a hacer aquí sea reproducible. Entonces, de hecho, tenemos el código en GitHub, tenemos una página web con la documentación. Entonces, posteriormente vamos a mandar los slides y vamos a mandarles, van a tener dos links a mano. Entonces, no se preocupen porque el formato de la presentación estaba un poquito diseñado en forma de tutorial para que puedan ir siguiendo durante el workshop. Pero en este caso nada más vamos a hacer la nueva presentación y pueden consultar los materiales fuera de línea. Entonces, como ya les dije, voy a empezar haciendo una introducción yo, luego le voy a dar el pase a mi compañero José Walter, que va a discutir una sección. Otra sección la voy a hacer yo, y posteriormente Laura va a hacer la demostración y el tutorial un poquito más hands-on. Entonces vamos a empezar por la presentación. Entonces vamos a empezar contándoles por qué, algunos disclaimers. Primero es de que todos los productos y las marcas que estamos mencionando aquí son de sus respectivos dueños, y que materiales que presentamos aquí no necesariamente es representación del punto de vista de la compañía, sino que es trabajo independiente o personal que hemos hecho los profesionales que hicimos esta presentación. Eso es básicamente, realmente es el bottom line de esta slide. El tutorial que vamos a hacer hoy, nosotros vamos a trabajar, ahora vamos a discutir las tecnologías. El tutorial lo hicimos para que se pudiera reproducir tanto en Mac, en Linux o en Windows 10, usando dos herramientas básicas, que es Vagrant y Docker. Aquí quedan los links, igual van a poder ver la documentación de cómo se instala posteriormente cuando venimos los slides, entonces por eso no se preocupen en este momento. Vamos a contarles un poquito sobre nosotros. De hecho, le voy a pedir tal vez a mi compañero José Gualo, que si nos puede contar un poquito aquí de qué es lo que hacemos nosotros. Ok, sí, gracias, Diego. Entonces, primero queríamos comentarles un poco, ¿verdad?, sobre la compañía que trabajamos. Nosotros trabajamos para Hewlett Packard Enterprise. Esta compañía en realidad se creó hace poco tiempo, relativamente. Y es una de las subdivisiones que hubo de Hewlett Packard, la HP, ¿verdad?, la azul con blanco. Esta compañía, ¿verdad?, era una compañía muy grande, tenía diferentes tipos de productos, diferentes tipos de servicios. Y hace unos 4 años, si mal no me equivoco, hubo una separación. Entonces existe la marca matriz, que es Hewlett Packard, y está la compañía Hewlett Packard Enterprise, que es a la cual nosotros trabajamos en este momento. La Hewlett Packard Incorporated son los productos tradicionales, ¿verdad?, de impresión, las computadoras, y algunos servicios. Y la que nosotros trabajamos está especializada en productos enterprise. Entonces, por ejemplo, tenemos servidores, tenemos la parte de redes, que es precisamente la que trabajamos nosotros. Y hay otros tipos de servicios también relacionados siempre
con data center, con clouds privadas o públicas. Entonces, queríamos hacer esa diferenciación. En Costa Rica existen las dos compañías y una vez que se separaron, pues entonces quedamos empleados con una empresa y hay otros empleados que trabajan con la otra empresa. Por otro lado, existe también Aruba, que Aruba era una empresa independiente que existía y se enfocaba en productos de redes de telecomunicación. Y Hewlett Packard Enterprise adquirió esta compañía también en el 2015. Y bueno, cuando hubo la separación, entonces Aruba pasó a ser parte de Hewlett Packard Enterprise. En Costa Rica, en el edificio de Hewlett Packard, existen varios departamentos por los diferentes tipos de productos y servicios que tienen. Pero una de las grandes divisiones que hay es Aruba. Precisamente nosotros tres que estamos acá presentando trabajamos para esa división de Aruba. Y nos enfocamos en productos que son de redes. Entonces, estos productos tienen un chip interno que es como el procesador principal, que es un ASIC, ¿verdad? Application Specific Integrated Circuit. Y básicamente es el corazón de estos equipos. Y acá en Costa Rica nosotros hacemos tenemos un equipo relativamente grande, bastantes ingenieros que trabajamos en el diseño de este chip. Y este chip, como ustedes saben, el hardware, ¿verdad? Típicamente ahí es hermano con el software, ¿verdad? Obviamente hay varias etapas o varios, digamos, procesos del desarrollo del producto que involucran el software. Y obviamente también el software no solo controla el ASIC, sino que también puede ser la interfaz o es la interfaz con los usuarios, ¿verdad? Entonces, en este departamento trabajamos ingenieros de hardware, ingenieros de software, ¿verdad? Y está toda la parte de firmware. Hay diferentes tipos de software, ¿verdad? Está el software que hace la interfaz con el chip y está el software que hace la interfaz con el usuario. Sí, creo que esto sería, Diego. No sé si quiere agregar algo más. No, muchas gracias también. Entonces, ya con este background, de hecho, la primera pregunta, vamos a ver un poco la agenda. Tenemos básicamente 3 secciones. La primera, vamos a hablar del Challenge of the Edge, porque nosotros investigamos en este tema y trabajamos en este tema. La segunda sección es la que va a presentar Walo, de una introducción al open source hardware. La sección número 2 la voy a discutir yo, que es la introducción al open source software. Y la tercera sección, que es el tutorial, lo va a presentar Laura. Entonces, empecemos con el Challenge of the Edge. ¿Qué es el Challenge of the Edge? Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué a nosotros nos interesa el open source hardware o el hardware en general? Como ya comentó José, nosotros estábamos en un grupo que nos dedicamos a hacer circuitos integrados. Los circuitos integrados o en general los circuitos o los procesadores de aplicación específica son una tendencia que existía ustedes van a la historia de la computación en los 70, básicamente existían este montón de circuitos dedicados en todas partes, pero con el aumento del poder de procesamiento, los procesadores de propósito general fueron desapareciendo y muchas cosas empezaron a hacer a punta de software con procesadores genéricos. Con el auge de las altas velocidades y el límite de la ley de Moore, eso ha cambiado y se ve un auge nuevamente en la necesidad de procesadores o de circuitos especializados para aplicaciones específicas. Ejemplos son los GPUs, los procesadores para acelerar Machine Learning, etcétera. Existen cualquier cantidad de dispositivos. Y ahora existe el concepto del Edge, ¿verdad? Que solo va a incrementar más con todos los temas como el de la pandemia. Entonces, el Edge es básicamente que la necesidad de cómputo y de análisis de datos y de captura de datos y de procesamiento de los mismos se está moviendo fuera de los data centers hacia donde los usuarios finales o los humanos o las máquinas interactúan con los sistemas de información. Eso es lo que se conoce como el Edge. Particularmente, Hewlett Packard y Aruba, nosotros nos consideramos de Cloud to Edge Company, entonces
nos interesa mucho la parte de cómo interactuar con el Edge. Y uno de los retos de interactuar con el Edge es de que también el consumo de energía. Usted quiere que los dispositivos que vienen en el Edge sean hasta la medida de lo posible battery power, que sean de bajo consumo y que sean muy eficientes. Y ahí es donde usted necesita entonces la capacidad de crear circuitos integrados customizados, ya sea con FPGAs o circuitos de propósito general, que puedan apoyar ese tipo de soluciones. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es necesitamos mejorar o incrementar la capacidad de poder crear circuitos integrados de calidad y que esto no sea un arte oscuro que solo algunas grandes empresas con muchos recursos puedan hacerlo. Entonces, ahora vamos a discutir un poco qué está sucediendo y por qué creemos que el Open Hardware va a ser crítico para que esto suceda. Entonces, de hecho, nada más quiero citar voy a citar aquí a un gran ingeniero que es Chris Ladner. Chris Ladner ahorita trabaja en SiFive, que son las compañías de Open Hardware más relevantes que hay. Pero Chris Ladner también es muy conocido porque es el autor del framework de compiladores o el framework de herramientas conocido como LLVM y fue el arquitecto de básicamente todas las herramientas de touching de Apple por muchos años y ahora después con Google y ahora con SiFive. Chris dice lo siguiente: el final de la ley de Moore ha creado un cambio profundo que lleva a la necesidad de nuevos aceleradores, nuevas demandas para circuitos customizados y nuevas oportunidades, y es una gran oportunidad para innovación en la industria de los semiconductores. Esta industria está más definida por las tecnologías propietarias que son difíciles de usar, no interoperan bien y tienen poca experiencia de usuario, pobre experiencia de usuario, por lo cual creo que las herramientas abiertas, ingeniería de clase mundial y la experiencia end-to-end para los usuarios puede transformar esta industria. Y este quote de Chris me encantó, me parece que captura bastante bien la idea de lo que queremos discutir hoy. Para eso entonces vamos a proceder ahora sí a José, que nos cuente un poco qué es lo que definimos sobre los distintos factores del Open Hardware. Gracias, Diego. Ok, entonces comencemos un poco con terminología. El open source software, ¿verdad? Que fue uno de los movimientos que sí tiene bastante tiempo de estar, ¿verdad? Básicamente se basa en un principio de cultural, ¿verdad? De open source. Y bueno, todo eso es un tema por sí solo, ¿verdad? Que podría tomar mucho tiempo. Pero en esencia, ¿verdad? Lo que define es que haya una apertura, ¿verdad? Para poder lograr colaboración. Y esa colaboración en el contexto de la Internet, ¿verdad? Significa colaboración no solo en grupos cerrados, sino colaboración abierta en la red, donde personas en diferentes lugares físicos, ¿verdad? Geografías, etcétera, pueden colaborar para hacer trabajos. Y también es muy importante el contexto de comunidad, ¿verdad? Entonces es trabajar juntos haciendo desarrollos que puedan ser no solo hechos en colaboración con otras personas, sino que sean abiertos desde el punto de vista que cualquier persona puede ir, puede ver cómo se hace, puede tomar esos recursos y hacer sus propias variaciones, ¿verdad? En forma libre. Y entonces, obviamente esto abre muchas posibilidades, ¿verdad? Para muchos diferentes segmentos, ¿verdad? Cualquier persona que tenga acceso a Internet básicamente puede acceder a esta información, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de países subdesarrollados, ¿verdad? De muchos entornos sociales diferentes, el tener acceso a esta información, pues abre mucho las posibilidades, ¿verdad? De poder crear cosas que funcionen a cualquier nivel, ¿verdad? Ok, entonces, Diego, puedes devolverte un poquito atrás. Nada más quería aquí hablar sobre unos términos, ¿verdad? Entonces, el Open Source Software, que es la OSS, ya existía desde hace mucho tiempo, y el hardware, entonces, es básicamente cambiar la S por una H, ¿verdad? Entonces sería el Open Source Hardware. Y ese término se empezó a utilizar por ahí del año 1997. Y tal vez para finalizar este slide sería básicamente
no solo la información de en qué está, cómo está hecho el hardware, sino es básicamente qué se ocupa, ¿verdad? Hay muchas cosas colaterales que usted ocupa para poder construir un hardware. Y ahorita vamos a ver un poco más en detalle qué implicaciones tiene esto. Pero el punto es que toda la información esté disponible para que cualquier persona pueda llegar y construirlo, ¿verdad? Y aquí se diferencia un poco el software y el hardware, ¿verdad? El software es un poco, muchas veces, algo intangible que usted tiene y lo corre en una computadora, pero el hardware, a diferencia del software en este caso, vamos a tener siempre relacionado a algo tangible, un producto tangible. Para darles un ejemplo de algo que, ha, que es muy conocido, ¿verdad? Es el Arduino. Probablemente la mayoría de ustedes han estado familiarizados con eso, lo han visto, lo han utilizado. Y esta plataforma es un ejemplo claro de open source hardware, donde básicamente todos los componentes, cómo construirlo, y ahorita vamos a ver todos los detalles de todas las etapas de posibles pasos para construir el hardware, están disponibles y son abiertos. Ahora, una pequeña diferencia aquí con el software. En una herramienta de software yo la puedo ir y accesarla y no tengo que pagar ni un solo colón, ¿verdad? Pero en el caso del Arduino sí tiene un costo, aunque es un costo muy bajo, es básicamente porque como es algo que es tangible, ¿verdad? Son componentes físicos, esos componentes tienen un valor, ¿verdad? Entonces tiene un costo muy bajo, pero tiene un costo. Entonces hay una pequeña diferencia que vamos a seguir desarrollando con esta presentación. Ahora sí, Diego, podemos pasar. Entonces, ya entrando un poco más en detalle, ¿qué es y qué no es open source hardware? Entonces, a pesar de que el término se empezó a difundir por ahí del 97, en realidad ya existían muchas formas de poder distribuir el contenido en hardware. Por ejemplo, en las universidades, en la época que estaba yo estudiando, existían las EEPROMs, ¿verdad? Que son básicamente son memorias que se pueden programar, ya sea eléctricamente o se pueden borrar y volver a programar. Y básicamente esto se hacía, ¿verdad? Con una herramienta, podía ser un archivo de texto. Y nosotros lo que queremos grabar en la memoria lo podemos escribir en un archivo de texto. Y este archivo de texto, obviamente, yo podía agarrar y guardarlo en el disco duro, guardarlo en un disquete, lo que fuera, y se puede compartir, ¿verdad? Entonces, este concepto de compartir en realidad no es algo nuevo, ¿verdad? Y por supuesto, con Internet ahora es muy fácil compartirlo. Ahora, sí hay algunas cosas interesantes. Yo podía agarrar la herramienta para programar una PROM de un fabricante y probablemente si yo me cambio a otro fabricante, la herramienta es otra diferente y el formato es otro formato diferente. Entonces no existe esa unificación, digamos, de que tengo algo que yo lo puedo utilizar en forma estándar en cualquier vendedor. En el hardware, ha existido desde hace mucho tiempo y aún existe mucho eso, ¿verdad? De que cada fabricante tiene su forma de programarlo, tiene sus formatos para los archivos, sus herramientas para programarlos, etc. Entonces, el open source hardware lo que trata es de empezar a eh, básicamente conformar algo parecido a lo que había hecho el software, ¿verdad? Empezar a hacer herramientas que sean estándar, que sean formatos estándar. eh, y parte de ese movimiento de Open Hardware está básicamente tratando de ir en esa dirección, ¿verdad? Ahora, si hablamos ya de cosas más avanzadas, los FPGAs también, que muchos de ustedes probablemente estén familiarizados, se programan con un lenguaje de descripción de hardware y después con una herramienta eso se puede programar ya en un chip, ¿verdad? Y se puede usar el chip con esa funcionalidad. Obviamente eso también se puede compartir, pero al día de hoy
todavía existen muchas herramientas que son específicas de cada fabricante. Entonces, no necesariamente yo puedo programar un FPGA de un fabricante y agarrar ese código y simplemente pasarlo, ¿verdad? Enviarlo por un disco, por correo, por una llave y agarrar otro FPGA de otro fabricante y utilizar el mismo código. Eso todavía no está así. Se está avanzando hacia eso, pero eso todavía no existe. Ok, ahora, un poquito más en detalle. Entonces, ¿qué es? Entonces, sería todas las instrucciones necesarias para poder replicar el hardware, ¿verdad? Y muchas veces el hardware está ligado al software, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el software es el que al fin de cuentas hace uso del hardware y facilita el acceso a los usuarios para poder utilizar el hardware. Entonces muchas veces el hardware también está de la mano con el software. Ahora, también para hacer una diferenciación entre qué no es open source hardware. Tenemos, por ejemplo, muchos fabricantes que hacen hardware y ellos obviamente quieren vender ese hardware y entonces ellos facilitan documentación o facilitan APIs para que el software los pueda utilizar, ¿verdad? Obviamente con el interés de venderlos y entonces ellos facilitan cierta información para que el hardware se pueda utilizar. Pero no existe la información de cómo se creó ese hardware o qué tiene por dentro ese hardware, ¿verdad? Entonces, aquí es una separación de qué no es FOSH. Ahora, otro tema interesante es que los productos FOSH actuales no necesariamente tienen que tener todo el proceso de desarrollo de hardware abierto para considerarlo FOSH, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que algunas empresas lo que han ido haciendo es que poco a poco han ido pasando algunos procesos a FOSH, pero algunos siguen siendo propietarios. Ok, Diego, podemos continuar. Ok, entonces vamos a tener varias formas de FOSH. En este caso, sería el hardware electrónico en el que corre el software, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso se extiende al producto físico. Entonces, cuando hablamos de un producto físico, ya el hardware casi siempre no basta con tener un chip y construirlo, ¿verdad? Típicamente el chip tenemos que ponerlo en una tarjeta y la tarjeta se pone en un enclosure físico, ¿verdad? Entonces, toda esa parte también es importante. ¿Por qué? Porque el chip muchas veces ocupa trabajar en ciertas condiciones eh, que si no se cumplen, entonces va a deteriorar o va a determinar si el chip funciona o no, ¿verdad? Entonces, como estaba diciendo, el hardware se refiere a una forma tangible del producto, ¿verdad? Y ahora puede ser también electrónico, pero no necesariamente solo electrónico, también hay hardware mecánico. Entonces el término hardware se extiende un poco más allá. Y vemos que también puede ser hardware de construcción o inclusive de textil. Y como mencioné anteriormente, los productos pueden tener algunas partes que sean FOSH y algunas otras no. Entonces pueden haber diferentes formas. Podemos continuar, Diego. Ok, aquí hay un ejemplo entonces de algo que sería puramente mecánico, ¿verdad? Entonces, ¿qué información tendríamos que tener disponible para poder que cualquier persona pueda reproducir este producto de hardware? Ok, entonces en este caso, ¿verdad? Ocupamos las dimensiones, ocupamos instrucciones de cómo ensamblarlo, ocupamos información de los materiales. Entonces vean que si quisiéramos hablar de este tipo de hardware, toda esta información tendría que estar disponible abiertamente para que cualquier persona pueda agarrar ese material y poder construir este hardware. ¿Ok? Entonces, es para que tengan referencia, ¿verdad? De tal vez cómo el software y el hardware tienen muchas cosas en común, pero hay algunas cosas que los diferencian, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? No es como el código de un lenguaje de programación, sino que vean que ya estamos hablando de cosas como dimensiones, materiales, ese tipo de cosas. Vamos a seguir, Diego.
Ok, yendo a otro nivel, hablamos del el Bill of Materials, ¿verdad? El famoso BOOM. Y vean que entonces toda esta información es indispensable también para poder reproducir un hardware. Entonces, el número de partes, ¿verdad? ¿Cuántas partes se ocupan de cada uno? Inclusive se ocupa una descripción de cada una de las partes. Entonces, en la derecha ustedes pueden ver, por ejemplo, está la descripción de los componentes, está una denominación, ¿verdad? De cómo se llama el componente. Y algo importante, vean el footprint también. Entonces, el footprint es básicamente cuáles son las dimensiones, ¿verdad? Inclusive físicamente cómo se ve el componente. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos tipos de capacitores, por ejemplo, de tantalio, eh, de 47 microfaradios, 20% de tolerancia. Pueden haber muchas formas físicas, ¿verdad? Entonces, inclusive si yo quiero construirlo, entonces voy a ocupar las dimensiones físicas de ese capacitor para poder reproducirlo y esperar los mismos resultados. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de qué se ocuparía para que este hardware, por ejemplo, a este nivel, se pueda reproducir. Se ocupan todo este tipo de detalles. Podemos continuar, Diego. Ok, yendo a otro nivel, básicamente este es el Printed Circuit Board, ¿verdad? El layout. Entonces, ¿qué se ocuparía para poder reproducir este tipo de layouts? Ok, se ocuparía la información de cuántas capas de metales se ocupan, ¿verdad? ¿Cuál es el layout? En este ejemplo de la derecha, ese es el layout, ¿verdad? Básicamente es el enrutamiento de las señales. Es muy importante qué tipos de materiales se deben utilizar, porque obviamente no es lo mismo hacerlo con cobre, hacerlo con oro, ¿verdad? Con plata. Todos van a tener características muy diferentes, que van a fin de cuentas determinar si el producto funciona o no. Y en el caso de utilizar un software o un CAD, ¿verdad? Para poder generar este esquemático, este diagrama, este layout, inclusive hay ciertas reglas que se deben de cumplir, ¿verdad? Que la separación de los metales tiene que ser tanto, ¿verdad? Que si tiene un shape que es rectangular versus cuadrado versus redondo, todo eso tiene que cumplir con ciertas reglas eléctricas, ¿verdad? Entonces el DRC es el Design Rule Check. Básicamente son una serie de reglas que tiene que cumplir el esquemático para que funcione. Todo ese tipo de información tendría que estar disponible para poder reproducir este tipo de circuitos. Continuamos, Diego. Ok, yendo al siguiente nivel. Entonces, este es el Hardware Description Language. En este caso, ¿verdad? Es un ejemplo de Verilog. Existen otros lenguajes como VHDL, por ejemplo. Ok, entonces, esto obviamente sí se parece mucho al software, ¿verdad? Esto es un archivo que se puede escribir, se puede salvar y se puede compartir fácilmente. Sin embargo, no es simplemente el código como tal. Este código siempre está acompañado típicamente por pragmas para las herramientas. Por ejemplo, si han escuchado el término del linter, ¿verdad? El linter básicamente es un parser que revisa todo el código y revisa la sintaxis, la semántica, etcétera, y puede detectar errores. Y muchas veces este código, si no tiene esos pragmas, pueden resultar en variaciones del producto que hagan que no funcione. Entonces, no solo va a ser el código, sino también esos pragmas, por ejemplo, para que el linter funcione. Algo muy interesante es que cuando este código se compila, eso se convierte a compuertas, ¿verdad? ANDs, NORs, ORs, etcétera, ¿verdad? Pero cada compuerta puede tener sus características físicas, ¿verdad? Entonces tenemos un set de librerías que es un concepto similar en software, ¿verdad? Tenemos un set de librerías que al final de cuentas, cuando esto se compile, va a determinar en cierta funcionalidad. Entonces, no solo el código, sino cuáles son las librerías que se utilizan es sumamente importante para poder reproducirlo. Y si queremos ir al siguiente nivel, de queremos sintetizar este código de alto nivel y convertirlo a código de bajo nivel, que en este caso sería
a nivel de compuertas o a nivel de transistores inclusive, se necesitan recetas para poder sintetizar el código, ¿verdad? Y que genere algo que sea determinístico y que sea equivalente, ¿verdad? Al el modelo de alto nivel con el modelo de bajo nivel. Entonces, todo ese tipo de información sería también necesaria para poder reproducirlo. Seguimos, Diego. Ok, yendo al siguiente nivel. Entonces, si tenemos como punto de partida un código sintetizado, ya sabemos cuáles compuertas son las que utiliza, ¿verdad? Pero ya queremos construirlo físicamente. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Aquí estamos hablando de otro proceso, ¿verdad? Que es el Physical Layout. Y en la derecha lo que vemos es básicamente, eso es un sumador completo que tiene carry, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos la entrada A y B y el carry. Y esta es la implementación física de cómo se vería, ¿verdad? Entonces, a nivel de transistores, eh, ¿qué se ocupa para poder reproducir esto, ¿verdad? Entonces, ocupamos el layout de cada una de las capas de las conexiones, que pueden ser metálicas, ¿verdad? Si son circuitos secuenciales, obviamente vamos a depender de un reloj, ¿verdad? Entonces, el reloj le tiene que llegar a todas las celdas y el reloj es muy delicado porque tiene que llegarle en un circuito de hardware, el reloj, a todas las componentes secuenciales dependen del reloj. Entonces, el diseño del reloj es sumamente crítico. Después, el Power Distribution. Entonces, tenemos que, ¿verdad? Tenemos que alimentar cada una de las celdas para poder que este circuito funcione y eso también es crítico. La distribución de Power y es bastante complejo también. Ya hablamos de las librerías. Si tenemos este sumador, pero queremos hacer un sumador de 32 bits, entonces vamos a tener que acomodar 32 veces esta celda. ¿Cómo la acomodamos físicamente? Les ponemos una encima de la otra, una a la par de la otra, ¿verdad? Todo esto es un planeamiento que es sumamente importante para el funcionamiento del chip, porque eso puede determinar bajo qué condiciones funciona, ¿verdad? Bajo qué condiciones de frecuencia, bajo qué condiciones de potencia funciona, etcétera. ¿Dónde ponemos los puertos, verdad? Para conectar este diseño junto con otro, dónde tenemos que poner los pines para poder comunicarlos con la siguiente etapa, etcétera. Toda la parte de enrutamiento, cómo conectar esto con las otras celdas. Y volvemos otra vez a los chequeos eléctricos, chequeos de reglas físicas, y otros efectos físicos. Entonces, para poder reproducir estos circuitos, vean la cantidad de información que se ocuparía, ¿verdad? Es bastante considerable. Continuamos, Diego. Ok. Por otro lado, tenemos la parte de testing. Entonces, similar al software, ¿verdad? El hardware tiene eh, muchísimos procesos de pruebas. Y en algunos casos podríamos decir que son bastante críticos. Entonces, antes de producir un chip, un hardware, siempre se hace un modelado, ¿verdad? Por ejemplo, digamos en el Verilog podemos escribir un modelo del comportamiento del chip. Y antes de que se mande a hacer, obviamente tenemos que garantizar que funciona bien, ¿verdad? Porque si no, si se manda a hacer y tiene bugs, tiene errores, pues para arreglarlos tenemos que volver a construirlo otra vez, devolvernos básicamente a cero y volver a construirlo todo otra vez. Entonces los procesos de hardware son bastante estrictos. En el lado software, algunas veces existe la posibilidad de hacer patches, ¿verdad? Yo puedo sacar un proyecto, un código, no está aprobado completamente. Y por ejemplo, tenemos las versiones alfa, las versiones beta, ¿verdad? Y podemos hacer release de patches para arreglar ese software. En el hardware ese no es el caso, ¿verdad? Muchas veces el hardware, si no funciona, hay que volverlo a mandar a construir otra vez y los costos de eso son sumamente elevados. Entonces los procesos de pruebas, antes de tenerlo listo y luego posterior, cuando esté ya construido, obviamente hay que probarlo de nuevo para ver si realmente está cumpliendo todo. ¿Por qué? Porque ya construido pueden haber muchas cosas que no se modelan, que también pueden cambiar el funcionamiento.
Entonces, todos estos procesos que son comunes para el desarrollo de hardware tienen un montón de elementos de planeamiento, tienen metodologías, tienen herramientas. Y estas herramientas son o pueden llegar a ser muy costosas, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos, por ejemplo, típicamente en las empresas actuales suceden en ambientes cerrados y empresas pequeñas o emprendedurismos que quieran hacer este tipo de procesos no tienen acceso a esa información. Si existiera esa apertura, ¿verdad? De hacer este tipo de FOSH, y luego vamos a ver ejemplos de empresas que ya lo han hecho. Todo este planeamiento, toda esta metodología, herramientas que utilizan, estarían disponibles y entonces cualquier persona, una empresa pequeña sí, un emprendedurismo tendría acceso a esta información y entonces podrían rápidamente hacer uso de todas estas metodologías que en el caso del hardware, bueno, y el software también son muy importantes para garantizar que el producto funciona. Continuamos, Diego. Ok, como había mencionado antes también el hardware típicamente va de la mano con el software, ¿verdad? Entonces, el software es el que básicamente habilita al usuario, ¿verdad? A poderlo utilizar. Pero hay muchos detalles, ¿verdad? Cuando yo enciendo el hardware, entonces, ¿qué secuencia de software tengo que seguir para que el hardware arranque en un estado conocido? ¿Cuáles son los registros de control que yo tengo disponibles para el usuario? ¿Cuáles son las características o los features que soporta el hardware? ¿Cómo los enciendo? ¿Cómo los apago? Inclusive si hay bugs, ¿verdad? Porque crear el hardware perfecto es básicamente por definición imposible. Si hay problemas, si hay bugs, a veces el software puede hacer un workaround o taparlo, ¿verdad? De alguna forma. Toda esa información también es muy importante para poder reproducir el hardware, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que estar documentado. Hay muchos detalles como también bajo qué condiciones trabaja el hardware, ¿verdad? Cuánta potencia consume, cuánta potencia necesita tener. Puede trabajar a diferentes niveles de voltaje, por ejemplo. Bajo qué condiciones de temperatura funciona, ¿verdad? No es lo mismo tener un server que está en un ambiente controlado, en un data center, ¿verdad? No es lo mismo tener un CPU ahí que tener un CPU en una estación espacial, ¿verdad? Obviamente las condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, van a ser diferentes. Todo eso también es sumamente importante. La frecuencia también es muy importante. El hardware va a funcionar de esta frecuencia a esta frecuencia. Si nos pasamos de esa frecuencia, entonces ya no se cumple la funcionalidad. Si nos bajamos por debajo de esta frecuencia, puede ser que la funcionalidad también cambie. Entonces, todo ese tipo de detalles son sumamente importantes. Continuamos, Diego. Ok, este tema también podría ser una discusión muy extensa, pero como estamos hablando de open source hardware en este caso, existen muchas implicaciones legales, ¿verdad? Que habría que cumplir. Ahora, existe también toda la experiencia del software. Entonces, típicamente lo que se ha empezado a hacer en el hardware es tomar esas experiencias, porque en el software, Diego también puede comentar luego, han habido muchas iteraciones de licencias que funcionan, licencias que no funcionan. Entonces, la ventaja tal vez que tiene el hardware es que ya el software ha pasado por mucho de eso y se puede entonces reutilizar. Ahora, sí hay que tener en cuenta una diferencia importante. Muchas veces las licencias de software se basan en el copyright, pero en el hardware existen las patentes. Entonces, eso sí es un poco tricky, ¿verdad? Y hace que algunas veces haya que adaptar algunas de las licencias de software para poder utilizarlas por hardware. Aquí, digamos, no vamos a ir en detalles, pero aquí están algunos ejemplos de licencias que ya han sido, ya sea de software, se han pasado a hardware,
o algunas adaptaciones que se han hecho para poder utilizarlas. Entonces, eso es un tema bastante extenso, ahora tiene partes legales, pero como lo hemos dicho desde el principio, al ser open source, quiere decir que tiene que ser libre acceso. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Verdad? Si yo lo quiero utilizar, lo puedo usar libremente o tengo que cumplir ciertas reglas, ¿verdad? Todo eso es un tema bastante amplio y aquí quedan algunos links para que ustedes puedan revisarlo en caso de ser necesario. Ok, entonces tal vez si nos ponemos a ver un poco el contexto actual, ¿verdad? Del Open Hardware, ¿dónde estamos, verdad? ¿Cómo estamos? Eh, Número uno, la forma de distribuirlo y la forma de poder colaborar en este momento es sumamente sencilla, ¿verdad? Ya la Internet ha provisto muchas oportunidades, ¿verdad? Y ya existen herramientas como las que Diego también va a explicar para que nosotros podamos agarrar un grupo de personas que pueden estar geográficamente en diferentes lugares, físicamente en diferentes lugares y pueden colaborar en hacer proyectos. Todo eso ya software ha tenido que pasar por eso, ¿verdad? Entonces, en este momento, ese tipo de herramientas para el lado de hardware se podrían reutilizar y hay muchísimo, ¿verdad? Y Diego va a poner ejemplos. Ahora, el desarrollo de productos de hardware sigue siendo, vamos a ver, hay como siguen habiendo dos tendencias. Obviamente hay productos que se hacen en equipos cerrados donde la información no está disponible en forma abierta, pero ya hay muchos proyectos que se hacen en forma abierta también. Y ya hablamos de algunos ejemplos, ¿verdad? Como los Arduinos, Adafruits, y hay otros ejemplos que han estado creciendo. Al final vamos a dar un par de ejemplos más, donde estamos viendo que ya la comunidad se está empezando a abrir más al FOSH. Ok, sigue siendo entonces desde el punto de vista de hardware más frecuente tener ambientes privados. Entonces eso también hace un poco más challenging el desarrollo de nuevos productos, pero la tendencia es que se va a seguir abriendo similar a lo que ha pasado con el software, ¿verdad? Ok, otro asunto es el encontrar herramientas para el manejo de los datos. Como ya hemos visto anteriormente, la cantidad de datos, especificaciones, detalles, ¿verdad? Tiene que haber una forma de manejar esos datos, centralizarlos, permitir el acceso a los usuarios, etcétera. Eso también está muy desarrollado del lado de software y del lado de hardware se puede reutilizar fácilmente. Pueden haber algunos otros detalles que haya que afinar, pero en general existe ya un desarrollo muy grande de cómo manejar los datos. Inclusive ahora con la nube, ¿verdad? Nubes privadas, nubes públicas, todo eso facilita mucho. Otro aspecto importante es que también lo mencionamos, es que a veces no es solo tener la lista de materiales para poder construirlo, sino es el cómo cómo se construye, ¿verdad? ¿Cuál es el orden en el que se tiene que construir? Y hablamos de test plans para hacer la verificación, metodologías para hacer verificación, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles herramientas utilizar? Todo eso debe ir acompañado, o sea, no basta solo con decir, estos son los materiales para que vaya y construyalo, ¿verdad? Los procesos típicamente ocupan documentación para que una persona realmente pueda agarrar esos materiales, empezar a construirlo y llegar a la misma solución. Entonces, eso es algo que también tiene que cambiar, tiene que mejorarse, ¿verdad? Precisamente el software y el hardware aquí comparten algunas veces, ¿verdad? Muchas veces los proyectos de open software pueden estar ahí disponibles, pero ¿cómo hago yo para correrlo, ¿verdad? Tengo que setear el ambiente, tengo que tener estas librerías, tengo que tener este software instalado para poder correrlo. Si yo quiero hacer un cambio, ¿cómo hago un cambio, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Todo eso tiene que estar ahí disponible para que una persona pueda llegar y reproducirlo o para que una pequeña empresa, por ejemplo, quiera empezar a hacer ese tipo de desarrollos. Ocupa mucho de esta información, ¿verdad? ¿Cuáles son los procesos que utilizaron, las metodologías? Ok, otro aspecto importante del FOSH o del software en este caso también es, al ser abierto, ¿verdad? Existe la posibilidad de que
a mí se me ocurrió una idea, yo la hago abierta, puede haber mucha colaboración, pero ¿qué pasa si viene una empresa muy grande y tiene muchos recursos y toma la idea, ¿verdad? Y al ser abierta, no hay problema en que la tome y teniendo muchos recursos, simplemente se puede en cierta forma adueñar, por decirlo así, de la idea y hacer todo un desarrollo, ¿verdad? Y sacarle provecho a eso. Entonces, pero eso es parte de la cultura, ¿verdad? Del open source. Hay que tener esa mentalidad de, está abierto, ¿verdad? Entonces cualquier persona lo puede tomar, podemos colaborar todos, pero se puede perder un poco el control del proyecto. Otro aspecto que es importante es asegurar la continuidad de la participación. ¿Por qué? Porque los proyectos open muchas veces son voluntarios, ¿verdad? No hay una ganancia a las personas más que, bueno, hay mucha ganancia, ¿verdad? Pero digamos, en términos monetarios, al ser open, típicamente no hay por ejemplo, un salario, ¿verdad? Entonces, hay otros ejemplos como universidades, por ejemplo, que tenemos un proyecto que estamos desarrollando, entonces tenemos estudiantes un semestre, pero el siguiente proyecto, perdón, el siguiente semestre esos alumnos ya se mueven a otro proyecto, entonces vienen alumnos nuevos, ¿verdad? A trabajar en el proyecto. Entonces, hay que hacer un proceso de que los alumnos nuevos aprendan las herramientas, la metodología, que aprendan el código, etcétera, ¿verdad? Entonces, algunas veces esto pasa con los proyectos que son así, por ser de naturaleza voluntaria, ¿verdad? Pueden haber cambios continuos. Entonces, eso es algo que también habría que ver cómo manejarlo. Y como lo hemos mencionado varias veces ya, el hardware al final de cuentas lo que se quiere es que haya un resultado que sea tangible, ¿verdad? Entonces, aunque la lista de materiales esté ahí, la metodología esté ahí, los procesos estén ahí, al final de cuentas, si yo quiero mandar a construir algo, eso va a tener un costo porque hay materiales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también entran en funcionamiento, digamos, apoyo de universidades, apoyo de los gobiernos. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, para poder construirlo va a haber que existir un gasto, ¿verdad? Como el caso de los Arduinos, ¿verdad? Básicamente son open, pero si yo quiero adquirir uno y quiero utilizarlo, tengo que comprarlo y ese costo es básicamente por los materiales, ¿verdad? Para poder hacerlo tangible. Seguimos, Diego. Ok, y ya para ir finalizando, entonces, vimos que hay muchas similitudes entre software y hardware, pero también hay algunas diferencias que hay que tomar en cuenta. Entonces, con respecto a la implementación, en el software, por ejemplo, casi que solo basta con que una persona tenga una computadora para poder utilizarlo, pero en el hardware todavía no estamos ahí. Si yo quiero, por ejemplo, programar un FPGA y quiero adquirir uno, ¿verdad? Estos equipos tienen un costo y dependiendo de las necesidades, no es tan fácil comprarlo, ¿verdad? A menos de que haya suficientes recursos. Entonces, no solo tener la computadora para programarlo, sino que se ocupa un hardware externo, ¿verdad? Ahora, esto ha ido cambiando porque ahora han estado apareciendo empresas que proveen el servicio, que están en la nube. Y entonces yo podría, sin tener que comprar un FPGA, por ejemplo, adquirir un espacio en la nube para programarlo y poder correrlo, etc. Ok, pero en el contexto actual todavía siguen habiendo muchas empresas que son privadas y que venden sus productos bajo licencias. Entonces, todavía existe mucho de eso. Si yo quiero usar este producto, tengo que comprar esta licencia. Por otro lado, como mencioné al inicio, también cada producto tiene como su forma de instalarlo, su forma de programarlo, sus dependencias de librerías, sus dependencias de software. Entonces todavía no está tan maduro como el software donde, digamos, si se quiere programar en Python, ¿verdad? Ya existe todo un trabajo hecho por la comunidad para que en cualquier máquina yo lo pueda usar, ¿verdad? Ya sea Linux, Mac o Windows, etcétera, ¿verdad? En el hardware todavía existe eso, que si yo uso Altera, esto es el software que ocupo, esta es la forma de programarlo, etcétera. Si uso Xilinx, esta es la otra forma. Entonces todavía no existe como esa unificación.
El acceso a las herramientas también en el lado del software ya hay, por ejemplo, compiladores que son gratuitos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero si, por ejemplo, hablamos de un compilador, un sintetizador de hardware, muchas de esas herramientas son muy costosas. Existen herramientas gratuitas, pero las herramientas costosas todavía van muy adelante con respecto a las gratuitas. Y los costos en la licencia son muy caros. Para darles una idea, típicamente una empresa cuando vende una licencia, esas licencias se negocian, no es que el precio es estándar. Muchas veces el costo de la licencia, lo que hacen los vendedores de licencias es, preguntan cuál es el producto que usted va a hacer y ellos estiman cuánta ganancia va a tener usted de ese producto. Y ellos van a tratar de vender la licencia a usted para tener una ganancia entre un 10 y un 20% de lo que usted se va a ganar por la venta de ese producto. Entonces, para que tengan una idea de que las licencias son bastante costosas y no todos los procesos de hardware en este momento tienen posibilidades. Hay veces donde hay que pagar estas licencias. Ahora, han salido servicios como el Sci-Fi también, que mencionó Diego al inicio, donde ellos parte de lo que ellos cobran es, ellos asumen el costo de eso, de esas licencias. Entonces, existen posibilidades que antes no existían. Y últimamente, bueno, para ir terminando, sería la parte del acceso al hardware. Como hemos dicho, hay diferentes plataformas, cada uno tiene su forma de instalarlo, de configurarlo. Algunas veces hay que hacer cosas a pie. Eso todavía puede madurar bastante. Y lo de las patentes, que ya también hablamos que no se puede simplemente agarrar una patente de software y aplicarla al hardware por la parte del copy, de las patentes, ¿verdad? Seguimos, Diego. Ok, y sí, para ir terminando, la perspectiva es bastante positiva. Como hemos visto, vemos que el mercado sí se está moviendo hacia eso, la comunidad se está moviendo hacia eso. Y precisamente Laura ahora nos va a presentar un ejemplo de cómo podemos utilizar código de alto nivel, en este caso High Level Synthesis, es un lenguaje de programación muy parecido al software o basado en el software, que se puede utilizar para compilar y generar hardware, ¿verdad? Esas herramientas han estado avanzando mucho y se ha hecho mucha inversión en eso. Entonces, a medida que esto se vaya proveyendo, también eso facilita, por ejemplo, la creación de nuevas empresas, porque entonces pueden trabajar en lenguajes de programación de más alto nivel y brincarse algunos de los procesos que son costosos en la elaboración del hardware. Obviamente siempre va a haber un trade-off ahí entre qué tanto la compilación de un lenguaje de alto nivel puede lograr ser óptimo a un bajo nivel. Pero se ha avanzado bastante. El acceso a herramientas, como les mencioné antes, también ahora hay acceso ya a vendedores que ellos tienen su banco de FPGAs en la nube, por ejemplo, y uno puede como usuario pagar por el tiempo de uso de los FPGAs, entonces uno no tiene que tenerlos físicamente, sino que están en la nube y uno los puede utilizar. Y por otro lado, también ya hay muchos gobiernos que han estado invirtiendo, la academia obviamente, tiene mucho interés en desarrollar estas herramientas que sean open source, las herramientas del desarrollo de hardware, que ya vimos que muchos procesos tienen diferentes tipos de herramientas. Y también para hacer funding para poder construir ya productos tangibles. Ajá, continuamos, Diego. Entonces, y para finalizar, vemos que en este momento es una muy buena oportunidad que existe en el mercado. Como Diego mencionó, estamos en una era donde el uso de plataformas genéricas, ¿verdad? Procesadores x86 y GPUs estándar ya no está dando abasto, ¿verdad? Todas las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de procesamiento de datos y todo eso está requiriendo que salgan nuevo hardware especializado, como los ASICs que mencionamos. Y esto es muy interesante porque entonces hay muchas oportunidades para nuevos desarrollos, para nuevas empresas
pequeñas que salgan, ¿verdad? Y que se puedan enfocar en hacer circuitos específicos para muchas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos la ventaja que el software ya ha pasado por esto, ¿verdad? El open source software tiene muchos más años que el hardware. Se puede reutilizar mucho de lo que ellos tienen. Y ahora con esto de los FPGAs en el cloud, hay muchas posibilidades también de que empresas pequeñas ya no tengan que ir y adquirir un montón de hardware, un montón de licencias para poder arrancar. Ya con las oportunidades que hay en la nube, ya ese modelo está cambiando, ¿verdad? Ya no necesariamente tengo que ir a comprar todo ese montón de hardware, todo ese montón de licencias y tenerlo físico para poder empezar. Ujú. Y sí, finalmente unos ejemplos. Diego lo va a hacer rápidamente. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos el OpenTitan, que es de Google. Y vean que a la izquierda tenemos en gris una implementación tradicional. Todos estos detalles que están en gris no estaban disponibles, no eran open, los hacían en un ambiente cerrado. Toda esa información no existía y empresas pequeñas o desarrollos pequeños no tenían acceso a nada de esa información, nada de esos procesos. Pero vean que el OpenTitan en la derecha muestra todo lo que ha pasado a Open, ¿verdad? Entonces todo lo que es el firmware ahora está disponible. Todo lo que es el set de instrucciones de la arquitectura está disponible. La arquitectura del System on Chip está disponible. El código a nivel de registros, el Verilog, ¿verdad? El VHDL ya está disponible. Los procesos de verificación están disponibles. Vemos que el chip packaging, ¿verdad? Todo el proceso de empaquetado está disponible. El circuito impreso, la interfaz de circuito impreso está disponible. Todo el layout está disponible. Entonces vemos cómo las empresas grandes están poco a poco moviéndose hacia abrirse, ¿verdad? Abrir las metodologías. Y esto entonces es muy importante porque ahora cualquier persona, estudiante, academia o nueva empresa puede ir y tener acceso a esta información y ver cómo se hacen esos procesos, ¿verdad? Inclusive aprender de cómo está diseñado. Seguimos, Diego. Por otro lado está el RISC-V, que también es muy interesante y que está teniendo mucho auge en este momento. Y básicamente ellos definen un set de instrucciones de la arquitectura y tienen una licencia que es free. Cualquier persona puede ir y agarrar esta información y construir su propio chip, hacerle cambios, hacerle mejoras, hacerle ajustes basados en la funcionalidad que puede ser específica y lo puede utilizar. Ellos también ofrecen muchas opciones de configuración, ¿verdad? Dependiendo de la finalidad del producto. Y esto del RISC-V sumado con lo del Sci-Fi que mencionaba Diego, permiten que ya ahora no solo se modele, ¿verdad? Sino que se mande inclusive a fabricar. Con Sci-Fi ellos tienen todos los procesos de fabricación y venden esos servicios. Diego, creo que ya con esto finalizo yo la parte mía. De hecho, una anotación ahí con el tema de RISC-V es de que, para los que no saben, por ejemplo, el TEC en la escuela de electrónica tiene un RISC-V que ellos escribieron para aplicaciones médicas. Entonces, da un ejemplo de las arquitecturas abiertas. Muchas gracias, José. Digamos, la pregunta aquí es qué tiene que ver con esto, con el open source software. Y de hecho, creo que si algunos de ustedes son de computación, tal vez mucha de esta información respecto a todo lo que requiere hacer un hardware es bastante complicado. Entonces, la pregunta es que, bueno, número uno, yo siendo de computación escucho todo lo que José nos comenta y digo, bueno, ok, parece que hay varios peros, ¿verdad? Hay varios obstáculos que hay que superar. Es decir, algunos son difíciles. Hay varias acotaciones. Si bien hay una diferencia entre el open source, entre el software y el hardware, muchas de estas barreras que hablamos respecto ya a la fabricación de hardware físico son en etapas finales, digamos. Entonces, a la hora de crear innovación, digamos, si somos una universidad, pues está haciendo un proyecto, son un startup, si quiero crear algún tipo de solución, realmente las limitaciones de la parte física finales
las puedo enfrentar de forma económica cuando yo tengo un producto viable o un proof of concept viable. Entonces, pero digamos, ante muchas de las barreras que se pueden solucionar, que son de software, como tener herramientas libres, compiladores libres, herramientas de verificación libres, o puede hacer prototipos como FPGA, realmente no son barreras imposibles si lo que yo quiero hacer probar de que mi idea funciona, o crear un prototipo o crear un proyecto particular, ¿verdad? En algunos casos incluso puede ser que el FPGA pueda ser una alternativa viable dependiendo de mis requerimientos para ir al mercado, ¿verdad? Entonces, si bien existen muchas barreras, la otra parte ahí uno ve eso, y a veces yo cuando yo he discutido este tema con gente que lleva años haciendo hardware, lo que me dicen, esto es muy difícil, están locos, hay demasiadas barreras, es un pero aquí, es un pero allá, eso nunca va a pasar, y el open source hardware nunca va a pasar. Entonces, ustedes hablan con mucha gente en la industria, realmente son pesimistas respecto a la idea del open hardware. Y de hecho aquí es donde la perspectiva del open source software es interesante. De hecho aquí voy a usar a mi buen amigo Esteban Arias para que se pueda mutear para que tal vez él me ayude a recordar esto. Precisamente la gente con la que yo he hablado que les indico, mira, la importancia del open source hardware, y la primera pregunta es ¿por qué creemos que es importante el open source hardware? Bueno, por la misma razón que el open source software fue importante hace años en el sentido de democratizar el conocimiento. Y los retos que enfrenta, muchos de los retos que enfrenta el open source hardware no son diferentes a los retos que enfrentaba el open source software en los 80s y en los 90s. Entonces veamos aquí algunos ejemplos que yo analizo del mercado. Hay un mercado muy pesado acerca de los basic tools y los procesos. Entonces, en ese ejemplo, como lo que yo le recuerdo a todo el mundo es, tal vez ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero tal vez ustedes se acuerdan junto conmigo, existía, en los 90 existían empresas de compiladores, y usted sabe el nombre de las empresas de compiladores, ¿verdad? Entonces uno hablaba del Borland Turbo 6, el Borland Turbo Pascal, etcétera, o hablaba del compilador de tal empresa o de tal empresa. Hoy en día lo que existe son lenguajes de programación en el mundo del software. Hoy, digamos, si yo estoy haciendo un proyecto en C, nadie me pregunta, mira, ¿qué compilador estás usando? No sabes si está programando en C. Compiladores open source en C que son bastante poderosos y que son el golden rule. De hecho, más bien, la innovación en compiladores existe alrededor de proyectos exitosos de software como el LVM que mencioné antes. Y prácticamente, de hecho, la existencia de estos proyectos open source ha permitido que la academia y los investigadores puedan mejorar y avanzar el conocimiento. Entonces, de hecho, precisamente cuando usted tiene, y esto sucede en el mundo del software, cuando tiene un mercado pesado protegiendo herramientas básicas, realmente lo que hace es disminuir la innovación, porque la innovación está detrás de puertas cerradas y realmente está inhibiendo a la academia de participar en esa innovación. El otro tema que vas a ver completo ahí es la reinvención de la rueda. Y yo le digo esto casi siempre cuando hablo con la gente de hardware. En el ejemplo OpenTitan que mencionaba José hace un rato, que es un proyecto de Google que salió hace algunos meses, yo se lo mostré a un experto en hardware del lado de nosotros y le dije, mira, esto es todo lo que Google acaba de hacer open source. Él lo revisó y me dijo, Diego, pero esto no es nada nuevo, esto es lo que Intel hace detrás de puertas cerradas, es lo que nosotros hacemos detrás de puertas cerradas, lo que todo el mundo hace detrás de puertas cerradas, que hay de innovador. Y entonces yo le señalaba, bueno, el problema es que que todos lo hacemos detrás de puertas cerradas, entonces gastamos todos nuestros recursos, nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento en todos inventar exactamente lo mismo una y otra vez. Esto sucedía en el mundo del software en los 90s, que aunque ustedes no lo crean, es de la época en la que a mí me pueden sacar el carbono 14. En los 90 las compañías de software se enfocaban, todos creaban el mismo Office, todos creaban distintos sistemas operativos, todos los protegían como la joya de la corona, pero no había innovación o valor detrás de eso porque todos estábamos reinventando lo mismo y tratando de crear un monopolio en el mercado. El software open source precisamente permitió que los mercados de software se movieran a eso. Si usted es un startup de software hoy en día y necesitas trabajar en algún framework de inteligencia artificial, vos no te preocupas del compilador, no te preocupas del sistema operativo, no te preocupas de un montón de herramientas básicas. De hecho, puedes ir y buscar frameworks open source de machine learning, de inteligencia artificial, y vas a encontrar cualquier cantidad de herramientas que te permiten inmediatamente enfocarte en lo que agrega valor a tu producto. Entonces, no reinventamos la rueda, ¿no? En el mundo del software, precisamente en los 90 era así. Las empresas se encerraban en hacer lo mismo una y otra vez. Y precisamente yo creo que eso en el mundo de hardware, como da el ejemplo con OpenTitan, va a ser fundamental. El hecho de que Google viene
y dice, mira, así es como hicimos este circuito, aquí está el juego puente, esta es la metodología de verificación, esta es la metodología de empaque, y estoy haciendo todo esto open source junto con la documentación del proceso, permite que ese proceso previamente a puerta cerrada ahora es visible para ustedes, los estudiantes de ingeniería electrónica, ingeniería en computadores, en el tecnológico, o en una universidad en India, o una universidad en Brasil, en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que antes era un secreto preciado de Silicon Valley, que realmente no creaba innovación para la humanidad que nos hiciera avanzar hacia adelante, ahora es de conocimiento común y hay democratización del conocimiento, que es precisamente lo que el Open Source Software creó. Y hay gente que diría, bueno, ¿y qué gano yo como empresa con eso? Si yo soy la empresa que cree eso, bueno, precisamente lo que yo gano es de que en el momento que yo no me preocupo de esas cosas, habilito el resto del mundo para que pueda enfocarse en otras cosas y entre todos avanzamos juntos. Google, de hecho, por ejemplo, se beneficia en el sentido de que, al igual que con el Open Source Software, entre más gente en el mundo se preocupe de esos problemas, ya yo no tengo que preocuparme de ellos y puedo enfocarme en lo que realmente me agrega valor a mí. A mí me agrega valor mi tecnología de seguridad, que es el caso OpenTitan lo que hace. No me agrega valor tener secreto el proceso de cómo hacer un RTL y cómo verificarlo, que es un estándar de la industria que todos estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Otro factor que es común respecto a lo que existía en los 80s y en los 90s es que existe miedo y dudas en la gente que ya existe en este negocio en respecto a la efectividad o la viabilidad del producto. En los 90s, a finales de los 90s, el open source software, yo me acuerdo que yo discutía open source software con la gente y la gente me decía, Diego, eso jamás va a funcionar. O sea, ¿en qué momento las empresas van a correr todo sobre Linux? ¿Quién va a correr servidores de x86 con Linux para alto rendimiento si todo el mundo lo que corre es HPUX o Unix o etcétera? Esos procesos son inamovibles porque son seguros, son imposibles. Nadie jamás va a correr un Linux en un x86 estándar para sus procesos de producción. Eso usted lo escuchaba en los 90. Hoy esa idea es ridícula. Hoy más bien la idea ridícula es quién va a pagar por un Unix estándar cuando todo el mundo corre Unix en servidores x86 estándar, ¿verdad? Precisamente fue Google el que fue pionero de eso a finales de los 90 de tomar ese tipo de approach. Entonces, precisamente de hecho, cuando nosotros presentamos esto en la conferencia de LASCAS, vino alguna gente después y me dijo, Diego, pero es que algunos ejemplos que vos diste, la gente, las empresas, hay empresas que viven de eso, etcétera. Y yo le decía, bueno, las empresas pueden vivir de otras cosas, pero realmente lo que sucede cuando tenemos un mercado cerrado y un proceso que hace todo esto, lo que hacemos realmente es frenar la innovación y la tasa de crecimiento de la innovación. Si ustedes ven mucho de la guerra, de lo que sucedió o el nivel de desarrollo de lo que era que se desarrollaba software a final en los 90s y en inicios de los 2000 todavía un poco, versus lo que ha pasado en los últimos 10 años con la explosión del open source, con la explosión de las cantidades de software que existe y que permite que si vos es un startup o si quieres hacer una innovación, existe cualquier cantidad de infraestructura, de herramientas, de tooling gratuitos. Si yo quiero hacerme un startup hoy en día, en el mundo del software, puedo ir, crear una cuenta en GitHub, hacer todo virtual, usar herramientas en el cloud. Yo puedo estar prácticamente en un producto shipeable sin moverme de mi casa y utilizando herramientas que me permiten enfocarme en crear valor, ¿verdad? El otro ejemplo aquí es cómo algunos corporate sponsors están empezando a mover el piso. Y el ejemplo con esto fue igual, a inicios de los 2000, fue IBM, fue Google, que empezaron a mostrar los cambios respecto a los modelos de negocio. De hecho, famosamente me acuerdo que hace unos años, Microsoft, que era un Microsoft muy distinto, proclamó que que el movimiento open source y Linux eran como un cáncer y que eso era antinegocios y totalmente, y precisamente la semana pasada, en unas conferencias, uno de los líderes de Microsoft dijo, estábamos equivocados respecto al open source y hoy en día Microsoft supo readaptarse y abrazar completamente el open source. Entonces, vean qué interesante, a pesar de que el panorama del open hardware, cuando usted le ve la lista de peros, que creo que José fue muy explícito en todos los retos que enfrentan, y cuando alguien de hardware lo dice, sí, es que existe esto es un problema. La respuesta mía es, sí, pero yo he estado ahí. Hace 20 años el software estaba ahí precisamente y lo vimos cambiar y causó una revolución en la forma en la que desarrollamos, implementamos y creamos software. Y mi hipótesis es, yo creo que estamos en un punto donde gracias a que la ley de Moore se está agotando y ya no podemos seguir innovando de esa forma, tenemos que cambiar la forma radical como hemos diseñado hardware históricamente. Y esos procesos, las herramientas open source, de compartir la información, los procesos y las metodologías va a ser la diferencia
para el hardware en los próximos años. ¿Okay? Y Dios, ojalá Dios me haga profeta y podamos ver eso en los próximos años. Entonces, ahora, ¿qué es importante? ¿Qué podemos hacer para acelerar esos procesos del software, del open source, de hardware? Una cosa importante es que aprendamos de la experiencia del open source. El open source, así como tuvo muchos aciertos, ha tenido muchos errores. Entonces, lo mejor es que aprendamos de los pasados. ¿Qué es crítico? ¿Qué son algunas experiencias que podemos decirle? Bueno, ¿qué sería importante si a ustedes les interesa hacer open hardware? ¿Qué se puede aprender de open source? Entonces, el primer punto es que algo crítico es la comunidad y la colaboración. Mucha gente en el mundo del software ha pensado que el secreto del open source, y yo lo he visto de forma personal, es, bueno, mira, voy a hacer este software open source y entonces con eso me va a ir bien. No. El secreto de los proyectos de open source existentes que existen, como el kernel de Linux, como la comunidad de Cloud Native Foundation, los proyectos alrededor de eso, es que han sido exitosos en crear ambientes de comunidad y en ambientes de colaboración. Entonces, ¿qué significa eso? No significa nada más ahí, como el chiste que yo le digo a los alumnos alguna vez, es como, profe, ahí está el código, a ver cómo lo compila, ahí hay un script y funciona mi máquina. Eso no funciona para crear ambientes colaborativos. Y supongo que ustedes ahora con los retos del trabajo remoto del COVID, tienen que haber puesto un poco más atención a eso. Precisamente las comunidades open source desde hace años son distribuidas y colaborativas, porque mucha gente que trabaja en open source trabaja en distintas geografías, entonces se ha tenido que madurar las metodologías de trabajo remoto. Pero ya no funciona como antes, que nos reuníamos todos, digamos ahí cómo compilaba, ahora tenemos que ser realmente colaborativos, y eso interesantemente con el mundo del COVID ha tomado auge también. Entonces, no solo es importante, aquí está este código, a ver cómo compila, sino que los procesos de desarrollo y los procesos de gobernanza son importantes. Hace un rato, José mencionaba, decía, bueno, es que uno de los retos es cuando los proyectos, la gente colabora de vez en cuando, entonces, ¿cómo se hacen los handoffs, por ejemplo? Uno de los preguntas que yo siempre le hago a los estudiantes del TEC o a los profesores del TEC, yo les digo, mira, ¿cuántas líneas de código se escriben por semestre en las universidades, en el TEC, en la UCR? La gente hace un estimado, ustedes pueden hacer un estimado en su cabeza en este momento, y la siguiente pregunta yo le digo es, ¿cuánto de ese código se va a la basura cuando termine el semestre? Y casi la mayoría de gente me diría 99, si no es que el 100%, correcto. Entonces, ¿qué es lo importante? Si usted realmente desarrolla un proyecto, y una de las hipótesis que les he dado a los profesores es, si ustedes crean proyectos open source en las universidades, si ese proyecto open source, usted le crea un framework de desarrollo, una documentación, o sea, enfocarse en armar una comunidad alrededor del proyecto como una meta final, como una meta del proyecto en sí misma, tan importante como el software mismo o el producto mismo que se vaya a desarrollar, debería ser posible que cuando llegue un nuevo semestre, los estudiantes del nuevo semestre puedan retomar con la documentación, con las metodologías, con los chats, con los foros, con las formas de reunirse, y eso de hecho sería un proceso interesante para la gente que estudie, por ejemplo, si ustedes son tecnologías de información y les interesa la administración de proyectos, eso es muy importante, cómo crear una comunidad efervescente y viva alrededor del desarrollo open source. Si uno pudiera crear eso alrededor de proyectos de software y alrededor de proyectos de hardware, entonces va a permitir realmente crear comunidades efectivas que puedan sobrevivir. Entonces, ¿qué es importante? Si ustedes van a crear un proyecto open source, sean de software, sean de hardware, la documentación, cómo nos comunicamos, si usamos Slack o si usamos GitHub, si nos enfocamos en cómo nos enfocamos en calidad, cómo hacemos testing, cómo tenemos un proceso de governance, cuál es el framework de toma de decisiones, todo eso es importante. Una de las mantras que yo repito mucho a los estudiantes es, cuando salgan a trabajar en las empresas se van a dar cuenta que muchos de los retos que existen para realmente crear productos y crear valor en la industria no son retos técnicos, son retos humanos y retos de procesos. Y por eso es importante. Y en el mundo open source tienen muy buenos ejemplos de eso. De hecho, hay casos de estudio de cómo ha habido comunidades open source patrocinadas por mucho dinero detrás de eso, como ha sido, por ejemplo, OpenStack, que han precisamente los conflictos de interés entre los participantes han hecho que la comunidad no haya sido exitosa, y más bien hay contrapesos como, por ejemplo, de nuevo, Kubernetes es un ejemplo muy bueno de eso, donde más bien ha habido mucho patrocinio corporativo, mucho dinero detrás de eso, pero un sistema de governance efectivo ha creado un ecosistema que ha permitido realmente un desarrollo de la innovación a un ritmo muy acelerado. El otro punto importante que se puede aprender es no ponerse muy creativo en las metodologías de licenciamiento. Eso ha sucedido en muchos proyectos open source. Si ustedes van a buscar cuántas licencias open source existen miles, y casi todo el mundo dice, bueno, ahí todas fallaron, voy a hacer una más, ahora existen 1000 más uno.
Eso no eso ha sido un problema para el mundo open source. Entonces, a nivel de open hardware, una recomendación es no ponerse muy creativo, hay que buscar una forma, ver qué se está adaptando. La verdad, eso no hay una respuesta en este momento, que se está adoptando en distintos proyectos y buscar una forma de adoptarlo. ¿Okay? Lo otro es que existen cualquier cantidad de herramientas open source que se pueden hacer, utilizar, y eso lo vamos a ver rápidamente ahora en el tutorial. Por ejemplo, para comunicación existen Gitter, existen Slack. A mí Gitter es, para proyectos open source, es mi favorito. Es parecido a un Slack, pero es público y es muy similar a Slack y tiene muchas ventajas. Colaboración, existe GitHub, GitLab hoy en día para compartir software. Para cualidad existe Jenkins, existe Travis CI, existe Circle CI, existe cualquier cantidad de distintas herramientas que permiten hacer continuous integration y testing. Para development existen herramientas como Vagrant y Docker que permiten crear ambientes de desarrollo reproducibles. De hecho, si ustedes no están usando esas herramientas para desarrollo en software, deberían considerar utilizarlas. De hecho, el demo que les vamos a dar se basa en este tipo de herramientas. Documentación, yo sé que probablemente a los ingenieros no les gusta mucho escribir documentación, pero existen cualquier cantidad de herramientas para escribir documentación bonita, de calidad, en cuestión de minutos, de forma profesional, que son súper útiles. Sphinx, existen GoHugo, existe Read the Docs, existe GitHub Pages, existen Netlify, etcétera. Todas estas herramientas permiten escribir muy buena documentación. De hecho, el demo que les vamos a dar hoy tiene documentación pública en el web, la pueden acceder, van a ver los links ahora. Y eso es muy bonito. De hecho, yo creo que a mí, por lo menos cuando estaba en el TEC, no me tocó escribir documentación tan interesante y tan buena como la que se puede escribir hoy en día con estas herramientas que facilitan mucho la creación de documentación. Entonces, vamos a proceder a la parte del tutorial. Para el tutorial vamos a darles una pequeña introducción. Uno de los grandes retos para crear comunidades precisamente es lo que llamo el problema de mi computadora si funciona, ¿verdad? Entonces, yo les digo, mira, aquí está este código en Verilog. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba hablando con los profesores tecnológicos de la escuela electrónica, y me dijeron, mira, nosotros hicimos un read-fight. Y le dije, mira qué bonito, agarraron el código a alguien más. Y me dice, no, tú no que escribir desde cero. Y yo, pero ¿por qué si alguien más tuvo que haberlo hecho? Y sí, porque agarramos el código open source que lo bajamos en un repo de Git, lo bajamos y era imposible compilarlo, no sabemos cómo compilarlo, ¿verdad? Lo cual no los culpo, realmente el panorama de hardware, si en el mundo del software es difícil, en el mundo de hardware está peor, a veces es más difícil, tienen las herramientas y el modo de compilación. Pero los ambientes de desarrollo reproducibles son importantes. Es muy importante que si yo creo un proyecto y yo les digo, puedo trabajar en este proyecto, que alguien más pueda en su casa descargar ese ambiente y que no tenga que seguir una receta de 70 pasos para poder crear un ambiente y crear un error raro y un error diferente, sino que el ambiente sea reproducible. Entonces, para solucionar eso, nosotros usamos una técnica que se mezclan dos herramientas, Vagrant más Docker. Entonces, Vagrant es una herramienta que fue creada para crear ambientes de desarrollo reproducibles. De hecho, si van a la página de Vagrant, van a ver que ese es el método de ellos. Vagrant permite crear ambientes de desarrollo reproducibles. La forma como lo hacen ellos es creando máquinas virtuales o boxes en el lenguaje de Vagrant, que lo que permiten es que entonces yo puedo premanufacturar un box, es decir, yo puedo crear una máquina virtual que ya tiene todas las dependencias y todos los binarios, todo lo que yo necesito para trabajar en ambiente de desarrollo. Solo que eso es un poquito pesado, entonces nosotros lo mezclamos con otra herramienta que se llama Docker, si han escuchado de ello, que lo que hace es usar containers. Los containers es similar a una máquina virtual, solo que en lugar de correr distintos sistemas operativos, corren sobre el mismo sistema operativo y el container es literalmente un contenedor que lo que tiene es un file system con las aplicaciones. Entonces, correr un container es similar a correr una máquina virtual en el sentido de que es un ambiente aislado, trae todas sus dependencias, todo lo que van a trabajar. Sin embargo, es mucho más ligero porque no está levantando una máquina virtual completa para hacer el trabajo, sino que es un proceso más. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo que armamos fue un ambiente Vagrant con un container. Laura se los va a enseñar, que lo que permite es que cuando ustedes hagan el tutorial y sigan instrucciones que documentamos, ustedes pueden instalar estas dos herramientas en su máquina, pueden jalar el contenedor nuestro del ambiente público donde lo publicamos y pueden levantar un ambiente que ya tiene todas las herramientas que nosotros utilizamos. Entonces, este ambiente no solo funciona en mi máquina, también va a funcionar en las de ustedes. Y eso es una herramienta fundamental para crear comunidades que sean sostenibles. Los componentes de este tutorial, el código fuente está en este URL, que igual les va a quedar para que cuando lleguen en la presentación. La documentación del tutorial está en este URL también. Y Laura les va a hablar un poco del demo code con Mijin. La parte de Content Integration realmente al final no la hicimos, entonces esa no está disponible. Pero Laura les va a comentar un poco sobre el código y Mijin y la herramienta que se va a hacer. Entonces, para eso le doy la palabra a Laura y supongo que después de este slide Laura va a ser la que realmente comparte pantalla.
Sí, gracias, Diego. Bueno, buenos días, casi buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Salazar. Yo trabajo con Diego y con Walo en Hewlett Packard, en el departamento de R&D en desarrollo de ASIC. Em, He trabajado varios tiempo en desarrollo de RTL, tanto para FPGAs como para ASICs. Em, Y bueno, volviendo al punto de toda esta presentación, nosotros quisimos hacer como una pequeña demostración de esto que estamos tratando de promover, de herramientas para trabajar de mejor manera, como mencionó Diego. Entonces, quería explicarles como un poquito un- uno uno de los proyectos en los que nosotros trabajamos. Em, para Bueno, para empezar en este slide, ustedes van a ver algo que dice Millen. Em, Actualmente, como mencionó Walo también, disculpe, como mencionó José también al principio, em, Verilog es el lenguaje de descripción de hardware más utilizado. Sin embargo, existen otros approaches, personas que quieren utilizar otros lenguajes, que son lenguajes de más alto nivel, para utilizar todas las funciones que están a más alto nivel y poderlas reutilizar en lenguajes de descripción de hardware. Nosotros, como nos gusta ver qué hay en la industria, entonces probamos uno que se llama Millen, que es un lenguaje que está basado en Python para descripción de hardware. Esto es un poco diferente a lo que sería un lenguaje de alto nivel, de High Level Synthesis, porque el lenguaje High Level Synthesis, si ustedes lo ven, compañías, por ejemplo, como Cylance, que le ofrece a uno un tool de High Level Synthesis, lo que hace es que el software digamos, usted hace el algoritmo en C y él le hace todo el proceso a compartírselo en hardware. En este approach que nosotros manejamos, más bien es como, vamos a ver, estas personas de Millen, que bueno, aquí están en este otro slide que están en anaranjado, que son los de MLabs. Ellos están utilizando Python para hacer igual lenguaje de descripción de hardware. ¿Ok? Igual como está este lenguaje en Millen, hay otros lenguajes como PyHDL, MyHDL, también hay otro que el Chipsel, y deben haber otros más. em, ok, entonces, esta es como la primera introducción, digamos, para cuando vean el demo, no se sorprendan, digamos, cuando lo que van a ver, el código de descripción de hardware en el ambiente que tenemos es un lenguaje de Python utilizado para hacer Verilog. Em, Después, si quieren más información, digamos, de eso, abajo está el GitHub de Millen, que es que está totalmente abierto tanto para preguntas y, bueno, habría que ver que sí para contribución. Eso no estaría segura, pero bueno, ahí les queda la inquietud. Diego, yo creo que ya voy a compartir entonces. Y si Sí, tienen correcto. Puedes tomar control entonces de compartir. Ajá. Y si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos a ver de esto. Entonces, habiéndoles hablado, vamos a ver, share, ¿ven mi escritorio de pantalla anaranjada? Share. Sí, Ok, gracias. Ok, entonces, para cuando se metan al demo, entonces lo que deben hacer es descargar el repo. Entonces, en este caso, aquí donde estoy en esta carpeta que se llama Open Hardware, aquí lo que yo tengo es el repo git remote show origin. Ok, entonces si ven este repo, es el mismo que estaba en el slice, ustedes lo descargan y lo que van a ver son estos archivos. Entonces, lo que les hablaba de Diego de Background y Docker está implementado aquí de una manera muy sencilla. Aquí está el archivo de background. Em, entonces, aquí nosotros tenemos la herramienta que necesitamos
para crear un RTL y bueno, compilarlo. Como quisimos hacerlo todo, que lo pudiéramos compartir, porque las herramientas que nosotros usamos en nuestros trabajos son herramientas que son privadas. Entonces, compilar un estudiante, por ejemplo, no podría utilizar las herramientas para compilar. Entonces, para poder compartirlo, utilizamos esta herramienta que es Migen, y que está aquí en el repo. Entonces, vamos a ver en demo, ¿dónde está demo? Ok, entonces lo que les hablaba del Python, entonces tenemos un contador sencillo en código Python. Y aquí está definido como la máquina de estados, nada más como para que entiendan qué está haciendo. Y el lenguaje, que simplemente lo que hace es una máquina de estados que está contando. Ok, voy a ampliarlo un poquito para que tal vez se pueda un poquito mejor. Ok, entonces ahí ustedes tienen lo que sería el RTL. Y el otro archivo que es importante que sepan es el archivo del test, que este es el archivo en que nosotros corremos una simulación y creamos el Verilog. Entonces, cuando lo vengan a revisar, pueden ver aquí digamos, la línea, digamos, de simulación. Es importante porque es en la que se crea el BCD, que es el archivo que pueden ver utilizando GTK Wave, que, bueno, dependiendo en qué nivel de la carrera estén, pero uno de los visualizadores de, am, de señales, digamos, de circuitos digitales como más utilizados del GTK Wave. Entonces, aquí este test les va a generar un BCD. Perdón, te puedo interrumpir un momento. ¿Podrías Sí. poner la letra del fuente del terminal un poco más grande para que se pueda leer mejor? Ah, ok. Vamos a ver si me acuerdo dónde se hace. Eso no se hace con control. Y si no está en edit preferencias, le cambiaron el lugar. Ah, muchísimas gracias. Text. Curso terminal. Text appearance. Creo que con control más también se puede. Ahí Sí. donde dice custom font. Ah, ok. Ahí está. Muchas gracias. Esa es colaboración. Vamos a ver, ¿este tamaño? ¿O un poquito más grande? Pongámosle 15, a ver. ¿Se ve? Sí, ya ahí sea mucho mejor, gracias. Con mucho gusto a ustedes, muy bien. Ok. ¿Pero dónde estaba yo? Yo estaba aquí en los archivos del demo. Ok, entonces les decía que del archivo de test, lo que les sería, digamos, importante nada más esta línea esto es para convertir el Verilog, para crear el Verilog, en este caso el Verilog de Python, para convertirlo en Verilog es con esta línea y se llama mymachine.v. Y esta para hacer el GTK Wave. Ok. Y estos son los estímulos. Esto se los dejo a ustedes, digamos, si quieren como indagar un poquito más de cómo funciona este lenguaje. Porque igual que cualquier lenguaje, ustedes nada más tienen que aprender los rules y jugar un poco con ellos para ver cómo funcionan. Ok, entonces, bueno, esto describe el ambiente. Pero digamos, lo más provechoso aquí sería cómo utilizamos background y cómo utilizamos Docker. Entonces, aquí como mencioné, tiene Migen. Migen es una librería. Entonces, es una librería de Python. Entonces, ustedes necesitan Python y tener la librería Migen, digamos, y descargar la librería Migen. Lo bonito de este demo es que habiendo ya habido una configuración inicial,
solo una persona debería preocuparse por hacer todo el setup de herramientas y las demás personas que vayan a utilizarlo simplemente descargan el repositorio y levantan background y ya tienen las herramientas disponibles, que es lo que les voy a mostrar. Vamos a ver, aquí, ahorita si pueden ver, yo estoy en mi usuario, es Laura, y estoy en el demo bueno, ya descargué el Git, pero me falta un paso más para tener acceso a las herramientas. Que vamos a ver, ya se me olvidó dónde estoy, estoy en demo, creo que es un poquito más arriba. Como les hablaba, aquí está el archivo de background. Entonces, bueno, metámonos al demo para explicarles esto. Ok, si yo quisiera correr el test Python 3, tendría que correr Python 3 y el test. Ok, entonces la herramienta se va a quejar porque en realidad Laura no tiene instalado Millen. Entonces él dice, oh, esta librería, ¿quién es? No la encontré. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es correr dos comandos, background app, que eso ya va a llamar a las configuraciones de Docker. Ok, después el segundo comando sería background SSH. Ok, entonces, si pueden ver ahora, mi usuario de ser Laura cambió a ser Dev, de Development. Entonces, ahora yo tengo acceso a las herramientas que alguien más instaló. Entonces, cuando yo me meta a mi demo, ok, cuando yo me meta a mi demo, voy a borrar los últimos archivos que se generaron, que era este y este. Ok, entonces cuando yo me meta a mi demo y corro el Python 3 test. Ok, entonces ahora ustedes pueden ver, no se quejó porque ya me instaló lo que yo necesitaba y ya pude, digamos, tener los archivos nuevos, que son el de State Machine y el Counter. Ok, entonces este demo es muy chiquitito, pero es un ejemplo de un ambiente que pueden configurar para compartir, para compartir trabajo. No sé si hay alguna pregunta o Y también para enfatizar, este repositorio van a tener acceso, o sea, está público, ¿verdad? El código fuente que está aquí, que están viendo, las herramientas están abiertas también y entonces no solo estamos mostrando, van a tener acceso para que puedan jugar con él. sí. Y bueno, ahí están también el ¿Puedes archivo mostrar el backlog generado? Un segundo, Laura, perdón. sí, ¿verdad? No. Sí, les puedo, vamos a ver, mymachine.v. Ok, entonces digamos, este es el código que generó Millen de una máquina de estados. Entonces, esto es otra herramienta más con la que pueden jugar de cómo hacer lenguajes de descripción de hardware o cómo hacer Verilog utilizando otros lenguajes. Dicho Y sea de paso, perdón. ujú, Dicho sea de paso también, desde que hicimos este tutorial, parte de lo que hemos estado trabajando en investigación, Laura, yo y otro compañero que se llama Julián, es de que hay, de hecho, otro lenguaje que hemos estado investigando se llama Chisel, es el que estamos favoreciendo ahorita, que es un poco más poderoso y permite también un enfoque para investigadores un poco más interesante también. Entonces, si están interesados en desarrollo hardware, realmente les recomendamos que le den un ojo a Chisel. ujú. GTK Wave y tal vez las señales, que ya sería como lo último. Sí, sí, como mencionó Diego, lo bueno, digamos, de utilizar esto es que es público y ya la librería está instanciada ahí. De igual manera, Chisel también es público.
y según he escuchado, ¿verdad? Está mejor documentado que Mille. Y deben dar el clock. Ok. Bueno, entonces eso sería como de mi parte. No sé si alguno tiene alguna pregunta. O preguntas en general, comentarios que quieran hacer. Yo sé que ya probablemente están empezando a sufrir de un bajonazo de azúcar. Bueno, si no hay preguntas, ¿no? Entonces les agradecemos su atención. Sabemos que ha sido mucha información, bastante tiempo y esperemos que haya sido de utilidad para ustedes este taller. De mi parte, muchas gracias Diego, Laura y Walter por el tiempo, la dedicación. Creo que es bastante información, creo que ha sido bastante útil y entonces muchas gracias por todos los detalles. Un gusto. Un gusto Con igual. gusto. Ujú. Bueno, yo les estoy mandando a Esteban la grabación posteriormente y junto con los slides. Entonces, espérenlo de parte de la mismo lugar donde reciben este invite. Les agradecemos también su atención de parte nuestra. Gracias a ustedes, estuvo muy interesante. Pura vida. Gracias, muy amable.